Dice San Juan Pablo II, la mejor manera de fortalecer nuestra fe es comunicarla. Hoy la Iglesia sigue contando con el entusiasmo y la entrega de los catequistas para llevar el tesoro de la fe a los niños, jóvenes, hombres y mujeres de los 5 continentes. Para asumir esta importante misión, comienza en NSE Radio, Formadores en la Fe. Para asumir este reto, este desafío, comienza en NS Radio Formadores en la Fe, un nuevo programa en el que queremos acercarnos a ustedes a través de las ondas de la radio, de la pantalla de la televisión, para poder ayudarles a cumplir este mandato que recibimos todos los bautizados del mismo Jesús: id al mundo entero y haced discípulos a todas las gentes, enseñándoles a guardar mis mandamientos, y aquel que se bautice, que crea y se bautice, será salvo. Nada más y nada menos, hermana Estrella, que la salvación es la que nos jugamos aquí. Por eso tan importante que sepamos y queramos ser instrumentos de salvación en manos de Dios. ¿Cómo están, amigos? Contamos con Raúl García en el control técnico, con la hermana Estrella Muñoz, a que he saludado ya, le he aludido al principio del programa. ¿Cómo estás, hermana Estrella? Muy bien, hermana, gracias por seguir contando conmigo en este espacio que yo creo que va a hacer mucho bien a nuestros amigos que nos están escuchando, y también un saludo a todos nuestros amigos que están a través tanto de la radio como de el YouTube o de cualquier medio siguiendo esta serie de programas que está, como tú decías, orientado a formar a esos que van a ir al mundo entero a predicar el Evangelio. Bueno, no es tarea fácil, pero tampoco hay que desanimarse porque contamos con la gracia de Dios. ¿Te parece que hagamos un pequeño repaso, hermana Estrella? La hermana María Esther, que les habla, no me he presentado, pero estamos aquí semana tras semana ayudándoles en esta práctica concreta a través de un folleto que escribiera el Papa Juan Pablo I, basado en una formación para catequistas. Nos estamos apoyando en él y trayendo a su vez también más datos de otros lugares que nos pueden ayudar a argumentar el tema. Estábamos comentando sobre las dotes o cualidades que debe tener un catequista, un buen catequista. Todos tenemos que desear ser muy buenos catequistas, ¿no? Hemos hablado de las dotes religiosas, de las dotes morales, también unas profesionales o pedagógicas, y ahora ya las últimas que nombra aquí Juan Pablo I son las externas, que es verdad que no son tan importantes como las primeras, como las de religión o las de piedad, pero hay que estar también pendiente de esto porque decíamos la semana pasada que nuestra luz debe brillar sin ninguna sombra, sin ninguna mancha, y incluso nuestro exterior debe acompañar, debe ser armónico al interior que estamos intentando transmitir, es ser otro Jesús. ¿Tú te imaginas, hermana Estrella? O se lo preguntamos a los oyentes, ¿te imaginas, pues no sé, a nuestro Señor con algún gesto inmodesto, o a la Virgen Santísima con un lenguaje socarrón? Yo creo que desluciría de su enseñanza, ¿no? Así es, y también en nosotros hay que estar, como se dice, vigilando, porque ciertamente, y es algo que yo he comentado otras veces fuera de micrófonos, el estar en contacto con distintos grupos de catecúmenos hace que uno a lo mejor se contagie de eso. Yo como que a veces digo, uy, un momento, estoy ya, porque se te pegan ciertos términos, porque estás todo el rato hablando con ellos, sobre todo cuando pasas jornadas largas con tus catecúmenos, y eso hay que vigilarlo mucho, porque a mí me parece que el mismo catecúmeno espera que su catequista tenga una imagen, sea un derrotero muy alto, muy digno, hacia el que él pueda mirar y decir, bueno, este catequista es realmente reflejo de Cristo, de la Virgen Santísima, y es una persona que realmente me va a ayudar, es alguien que me va a poder orientar. Pero si realmente decaemos en esto, podemos estar haciendo un daño a mediano y largo plazo bastante importante. Sí, pensemos que sobre todo los chicos y jóvenes necesitan un referente, y si no lo encuentran en sus catequistas, lo van a buscar en aquel cantante de moda, en aquel actor, futbolista, etcétera, y quizá ellos, pues ¿qué es lo que abunda? Triunfan por sus cualidades naturales o un gran académico, etcétera, pero quizá no
no siempre, pero no suele abundar el triunfar en una conducta moral recta. Por lo tanto, tienen pocos referentes hoy en día los jóvenes y niños morales, de buena conducta, y si tienen la gran gracia de poder tener un buen catequista, un buen formador, para ellos, como dices tú, va a influir el resto de su vida. Por lo tanto, cuidemos también estas dotes externas. Hay que estar atentos a las expresiones de nuestro rostro, porque los niños, como están leyendo en nosotros somos su libro, bien, pues ellos leen en mi rostro, en el rostro del catequista, aquellos pensamientos que yo tengo para con ellos. Porque es verdad, los niños son especialmente sensibles a los gestos. A veces, por los nervios, sin querer, pues nuestro rostro puede tener un rictus demasiado serio. O una mirada cruel, o a lo mejor traemos un problema de la casa, venimos preocupados y nuestro rostro refleja algo de tristeza, algo de preocupación, y esto el niño lo toma como que es para él. Bueno, incluso, como si lo estuviera sintiendo contra él. Exacto, esto a veces incluso nos pasa a los adultos, es decir, normalmente uno tiende a centralizar en él los sentimientos de los demás y a veces no es así. A veces el vecino tiene una cara de preocupación o de tristeza por un problema ajeno totalmente a mí, pero especialmente el niño puede sentir que es contra él, por ejemplo, como que se tiene una cierta maldad o crueldad hacia él. Y entonces nos deben ver con serenidad. Al niño le ayuda mucho, al joven, ver en su referente una persona como tranquila, equilibrada, serena, y si por fuera o en nuestra casa llueve o truene, dentro del lugar donde vamos a dar la catequesis tenemos que intentar que los niños digan qué contento está este catequista, qué alegre se le ve, qué bueno es, qué rostro tan amable tiene, cómo nos quiere. Y esto lo notan en nuestro rostro, también en nuestra mirada. Hay que vigilar las miradas. A veces nos quedamos mirando solamente a un niño o a un joven y nuestra mirada es muy fija. Y esto puede hacer sentir, puede inhibirlo. A veces esto pasa sobre todo al principio porque uno está nervioso y no sabe dónde posar la mirada, entonces si hay alguno que le mira, se queda mirándolo fijamente y el pobrecito pues se siente aludido a todo lo que está diciendo el catequista. ¿Hay algún truco que le podamos dar a nuestros oyentes respecto a esto de las miradas? Porque es que es muy delicado, la usas todo el tiempo para dar catequesis y entrar en contacto. Ni hay que mirar hacia abajo porque sí hay que establecer un contacto visual con el alumnado. La persona se debe sentir mirada por mí, pero no debe mirar solo a uno, que esto a veces, esto hay que ensayarlo, esto se ensaya. Entonces deben ir las miradas a todos, porque además esto hace, obviamente debe haber un poquito de dominio y de control en el catequista, porque debo hacerlo sin distraerme de la idea que estoy comentando. Pero tengo que mirar hacia todas las partes de la sala o de la clase donde esté, también para ver qué están haciendo las manos de los niños. Eso te iba a decir, ya nos has dicho en otras clases. Exacto, yo siempre repito esto. A mí me tocó muchos años dar clase en un colegio, también en parroquias, pero sobre todo en los colegios, las manos de los niños tenían que estar siempre encima de la mesa. Porque si yo no veo las manos de los alumnos, no sé qué pueden estar haciendo o tramando. Especialmente con los niños, siempre las manos encima de la mesa, siempre todos están bajo mi mirada. No debe ser una mirada vigilante, es una mirada, sí, pues de una autoridad, pero una mirada pues también tierna, unos ojos que demuestran cuál es la expresión o el sentimiento que yo tengo hacia esos niños. Con la mirada yo los hago sentirse dominados por mí en el buen sentido, es decir, arropados, acogidos, pero si me ven, por ejemplo, en una esquina de la sala de clase, del salón, mirando solo a unos poquitos, basta que el niño se sienta no vigilado, no protegido por mi mirada, por el catequista, para que inmediatamente surja en él una tentación de hacer alguna travesura. Por lo tanto, si se siente protegido por además mi mirada... Además que es propio porque es niño y necesita moverse. Exacto. ¿Y puedo hacer otra pregunta? Pregunta. En el caso de los más jovencitos, ¿no? Si tengo una clase ya de más adolescentes donde quizá a veces el contacto
con estos grupos es un poquito más complicado, diría yo, porque al adolescente ya no le gusta que lo mires tanto. Entonces, a lo mejor puede ser como, no sé, cómo se maneja en este caso, un poco más distinto. No, debe ser una mirada, a ver, en la mirada, porque además es importante, y esto se sabe en psicología, yo lo he leído en varios autores, que una persona que no hace un contacto visual con su interlocutor es algo extraño. Entonces puede ser que esté ocultando algo, puede ser que haya un problema como pues de excesiva timidez, de un miedo, y no hace que la persona se sienta a gusto. Otra cosa, como digo, es mantener una mirada fija. Por ejemplo, pues si son varones y yo soy una persona casada, pues obviamente no voy a estar mirando con una mirada fija a todos los varones, porque también una mirada fija entre dos sexos opuestos obviamente crea atracción. Esto también es psicología pura. Entonces debe ser una mirada de dominio, de autoridad moral. Por eso debe ir hacia todos. Es una mirada que no es remirar, es mirar pasando por todos los rostros. Como que sientan que estoy presente a ellos. Presente a todos, y además a mí me está arrojando también información de cuál es el rostro, la expresión, la reacción de mis alumnos cuando yo digo una cosa u otra. Por ejemplo, si yo digo algo y veo que un alumno baja la mirada, puede ser que se haya sentido aludido, que ese tema le toque especialmente y sienta como algún remordimiento, algún miedo, alguna cosa puede haber ahí. Si veo que la mirada está perdida de los alumnos, que están mirando como al infinito, que parece que me miran, pero en realidad no me están mirando y eso se nota, pues quiere decir que a lo mejor la clase está un poco aburrida y tengo que crear más agilidad, más movimiento. En fin, no se debe dejar, es un equilibrio, pero no se debe dejar de mirar a los alumnos para... Pensemos que también con nuestra palabra, con nuestro gesto, con nuestra mirada estamos influenciando, estamos entrando en él, dando una información que en nuestro caso pues es adecuada, es buena, es bienhechora, y se puede mirar el equilibrio que tenían los santos de mirar a todos sin posar, sin fijarse en nadie, de manera que también se pueda guardar pues, la modestia cristiana, pero que sea un ojo... Que domine a los alumnos, vigilante, penetrante, de manera que cale lo que haya un buen contacto. Lo que estoy diciendo. Sí, Qué debe bueno. haber. Esto de, esto es... yo he visto también predicadores que, por ejemplo, pues predican con los ojos cerrados o predican con la mirada baja. A lo mejor otra cosa es en un gran púlpito donde está tan lejos el auditorio que a lo mejor no puedo crear un contacto visual. Pero en el caso de la catequesis, sobre todo con niños, jóvenes, es importante ese contacto y es benéfico, ¿no? Porque el dato que nos has dado ahora, no solamente yo veo, sino que obtengo información que me ayuda también a guiar la clase y a detectar los temas que pueden ser más importantes para mi propio grupo, por ejemplo. Exacto, la reacción en el alumnado. También hay que vigilar nuestros gestos. El gesto de un catequista debe ser un gesto natural, no algo artificioso. Esto se nota, no hay que hacer poses, porque el niño lo nota y entonces dice, bueno, lo que estoy viendo es una película, pero no a un catequista. Entonces, debe ser algo natural. Otra cosa es que yo ensaye, por ejemplo, cómo voy a contar una historia y los gestos que voy a hacer. Pero eso no es que sea artificioso, sino que me he preparado. Claro. Pero otra cosa es, pues, hacer un anuncio. Eso no. y debe ser más bien sobrio. Como digo, debe haber un dominio del gesto, de la mirada, del rostro, porque debe ser algo que atraiga. Y en esto, pues, rezar y encomendarse al Señor y decirle, pues, ¿cómo lo harías tú? ¿Cómo te acercarías a este pueblo rudo al que hablabas de manera cercana? No se sentían distanciados por Jesús, pero a la vez sí sentían una autoridad moral. Por eso lo decían los que le oían hablar, este hombre habla con autoridad, enseña, no como los fariseos, notaban algo diferente en él. Sobre todo con los pequeñitos, ellos necesitan una mímica más viva. A veces los gestos sustituyen a palabras
Sí. Eh, Sobre todo, ¿de qué edades nos estás hablando en este momento? Bueno, cuanto más pequeñitos, más sensibles a los gestos, gestos. más hay que gesticular, más hay que acompañar, porque pensemos que estamos enseñando, ojalá por cuantos más sentidos entre lo que estoy enseñando, más quedará grabado. Si me escuchan solamente, Solo uso es un solo un sentido. sentido, que es el oído. Si además me ven y No. además gesticulo, pues está entrando más información, está quedándose más grabado. Y es importante los movimientos de los ojos, si me río, por ejemplo, si voy a tocar el tema del pecado, pues han de ver en mí, entonces ahí sí, un rostro pues quizá más serio porque en ese momento Claro. corresponde, unos gestos no tan sueltos, Ujú. no tan ligeros, no tan vivarachos. En cambio, por ejemplo, si voy a contar Del cielo. por ejemplo, del cielo, pues tengo que acompañar con todos mis gestos esa alegría que quiero transmitir, que se va a vivir en la vida eterna, etcétera. El tono de la voz, la cabeza, etcétera, todo esto acompaña. Y hablando de la voz, un cuidado especial, y lo nombra aquí expresamente el Papa Juan Pablo I, un cuidado especial merece la voz en los profesores o catequistas, los que enseñan. ¿Por qué lo dice, hermana, el Papa? Bueno, lo primero que hay que procurar, y esto también hay que ensayarlo, es que la voz, como la voz es el instrumento más importante que está usando el catequista, en este caso el profesor, para transmitir la información, debe tener la absoluta seguridad que esa información llega correcta. Y claramente, Y pronunciando. claramente. Por lo tanto, sí que es importante, y en esto los que a lo mejor no lo tenemos tan practicado, debemos practicar, articular bien las palabras. Hay personas que hablamos demasiado rápido y por lo tanto a lo mejor la información le llega incorrecta o incompleta a mi interlocutor, porque no estoy hablando Qué demasiado importante. precipitadamente, me como las sílabas, me trabo. Y en esto hay ejercicios muy simples. Si uno, por ejemplo, tiene este mal hábito de hablar muy rápido y se le entiende de forma incorrecta, basta con hacer ejercicios hablando con un bolígrafo o un lápiz en los labios. ¿Así? Exacto, me pongo un lapicero o un bolígrafo entre los labios, entonces voy a tener que Ya. articular más exageradamente. O sea, simplemente decir un texto con este bolígrafo me va a ayudar Si a desarrollar si mejor hacemos mi... este ejercicio, obviamente cuando no nos vean, en algún rato libre, por la mañana, por la tarde, todos los días, mi gesticulación, mi pronunciación Va a será mejorar. cada vez más correcta. No gritar, no tener una voz excesivamente fuerte que puede ensordecer a los niños o molestar. Tampoco hablar demasiado bajo. En esto cada uno debe conocerse. Hablar como entre dientes. ¿Por qué? Porque los niños no nos entienden o como tienen que hacer un esfuerzo Superior, excesivo para poder entenderme, lo normal es que desconecten más rápido. Por lo tanto, porque se cansan. Se cansan, tienen que hacer un esfuerzo. No es algo fácil que está entrando en ellos, sino que tienen que hacer un esfuerzo positivo, artificial, de supererogación, podríamos decir, para poder entenderme. Tienen que tener mucho interés para hacerlo. Sí que podemos también jugar con los tonos de la voz. Por ejemplo, un poco de teatro. Claro, esto lo saben mucho los radiolocutores. Si nosotros queremos hacer que algo atraiga la atención, podemos bajar el tono de voz, siempre que nos entiendan. Pero basta que yo baje un poquito la atención, inmediatamente nosotros asociamos, va a contar algo interesante. Entonces, si empiezo una anécdota, una historia curiosa, puedo bajar un poquito la voz. Bueno. Y esto atrae la atención. Después puedo alternar con altos y bajos dependiendo cómo quiero que entre mi mensaje en el interlocutor. También el silencio es un lenguaje, esto lo sabemos en radio. Si yo me quedo un momento callada y hago un gesto quizá con el cual estoy dando a entender que lo que voy a contar es muy importante o es algo que me emociona y por eso guardo ese momento de silencio,
todo esto se puede trabajar mediante la voz o Y transmite, y claro. transmite, por supuesto que está transmitiendo, sí. Hermana, también pensaba, si me permites decir algo que nos decía un profesor en el colegio a mí hace algunos añitos ya. Decía que al establecer uno diferencias entre los tonos de voz y la manera de comportarse ante un público, también educa. Es decir, tú ya nos has venido diciendo que el catequista siempre está en esa labor de educar en todo lo que esté haciendo, en todo lo que esté diciendo, ¿no? Pero ciertamente todos estos pequeños detalles también construyen y ayudan al niño a enriquecerse, ¿no? También es hoy, algo que prima mucho hoy, darle más herramientas de comunicación. En un mundo en el que aparentemente está tan comunicado, cada vez les cuesta más a los niños expresar sus ideas y hacerlas también de un modo bello y ordenado, porque hoy es todo tan rápido y casi que caótico que el mismo niño como que no alcanza a asimilar todas esas herramientas. Cuánto me alegro que hagas, hermana Estrella, este comentario, porque es verdad, a veces los que hemos tenido la gran dicha y la gran gracia nunca merecida, pues de tener un hogar cristiano donde nos han educado bien, no caemos en la cuenta de la gran responsabilidad que tenemos de haber sido favorecidos, como digo, inmerecidamente, sí. porque hay hogares, como bien tú dices, en los que a lo mejor siempre se les grita, siempre se les habla mal a los niños, no hay una palabra de cariño y pueden pensar que esto es normal, que es lo que, bueno, todos deben hacer. Y entonces cuando escuchan a un catequista, que además de por sí, por ser catequista, tiene ya un ascendente sobre él, una autoridad moral, y lo escuchan hablar bien, con cariño, dando importancia a cada palabra, con un vocabulario correcto, su mismo porte, una persona, pues eso, armónica en todo su exterior e interior, cuando en el fondo reflejamos ese interior de que soy feliz y por eso quiero transmitir la felicidad, porque para eso es un catequista, para transmitir la felicidad de la salvación, yo me siento amado por Dios y quiero contarte a ti que eso es lo más grande que nos puede pasar, de que Dios nos ame y haya muerto por nosotros para salvarnos, pues los hombres tenemos un instinto que Dios ha puesto en todos, que es que cuando vemos a alguien feliz, queremos ser como él. Sí, sí. Entonces, todos sentimos este deseo de yo quiero ser como esta persona. Entonces, esto no es falta de humildad, porque sabemos que esto no viene de nosotros, que nos ha sido dado una gracia inmerecidamente y que tenemos la gran responsabilidad de transmitir hasta hoy en día, como dices tú, que hay tanta falta de valores de todo, hasta un buen decir, un buen comportarse, una educación, que me vean a mí pues con respeto hacia los niños, sí, cómo los trato, cómo me comporto con ellos, en mi manera de hablar, que sea una manera agradable, educada. Y todo esto, enseguida el niño que se mimetiza dice, yo quiero ser así, a mí me agrada esta manera y no otras que a lo mejor me han hecho conocer. Sí. Por lo tanto, aunque a algunos nos cueste un poquito más trabajar en esto de la voz, hay que hacerlo. Otra cosa importante, cuidado con las muletillas. Eso es un vicio. Y los niños lo imitan, sí, ¿no? Y además que es molesto. Tú piensas que una persona tiene la muletilla del pues, por ejemplo, pues y pues, o del no, no, o por ejemplo es indeciso y cada vez que habla... van a tener alumnos que a lo mejor se pasan la clase contando cuántas veces he dicho la palabra pues. Y después que acabe la clase, en vez de decirme, pues usted habló sobre el pecado, sobre la gracia, sobre el cielo, me va a decir, usted dijo 64 veces pues. He perdido la clase. Para él, pues sí, hay alumnos de todas clases. Por lo tanto, tenemos que intentar que no haya nada que les sea traba. ¿Nos has dado alguna vez, fuera de micrófono, como digo a veces, un truco o, bueno, una herramienta? Grabarse uno mismo. Hoy en día en el móvil, en cualquier sitio te puedes grabar, porque a veces uno no cae en la cuenta de estas cosas hasta que otro se lo dice. Claro, si no me escucho a mí mismo, pues no puedo pensar cómo hablo o cómo digo las cosas hasta que no me escucho. Y esto pues para mejorar, no hay ningún problema. Con la buena voluntad todo se puede. También importante... ya por último, el comportamiento, la presentación externa tiene su importancia. Lo decía en algún programa, no llevar una elegancia exagerada
unos trajes que puedan desdecir del mensaje que estoy dando, pues excesivo maquillaje o perfumes muy penetrantes que trascienden. Todo esto, o al contrario, pues un desaliño, una negligencia. La ropa sucia. Claro, o todo esto, lucir. como digo, hagámoslo no para ser figurines delante del niño, que no es esta la idea, sino para transmitir este halo de belleza de la persona buena, de la persona que toda ella y no queremos decir por esto que porque uno, no sé, a ver, espero que no se entienda mal, yo creo que queda bien transmitida la idea, que en todo el porte exterior se transmita ese halo de santidad, de buen decoro, de buen decir y buen hacer, la bondad que irradiante tiene de la Dios, belleza de Dios, que decía el exacto. padre Cada Molina. uno como es decir, no hay que hacerse ahora ninguna operación estética, sino que haya toda esta armonía, tanto en lo interior como en lo exterior, pues el vestido conveniente, el cabello arreglado, con limpieza, con decoro, pues como merecen, el respeto también a los niños y el mensaje que estoy y el llevando. mensaje que estoy dando, exacto. Y por último, ya en este último minuto, cualquier habilidad que posea el catequista para impresionar a los alumnos no lo debe esconder, debe usarlo en favor de la enseñanza artística, científica, literaria, musical. Todo hay que ponerlo en aras de esta transmisión del mensaje evangélico. Se nos terminó el tiempo. Bueno, ha sido hoy de muchas cositas prácticas. Ojalá que nos haya ayudado a todos, como digo, a transmitir este halo de belleza que sería Jesús caminando por nuestras calles en pleno siglo XXI. Ojalá. Ojalá. Hasta pronto, amigos. Seguimos en sintonía con NSE Radio. Dice San Juan Pablo II, la mejor manera de fortalecer nuestra fe es comunicarla. Hoy la Iglesia sigue contando con el entusiasmo y la entrega de los catequistas para llevar el tesoro de la fe a los niños, jóvenes, hombres y mujeres de los 5 continentes. Para asumir esta importante misión, comienza en NSE Radio, Formadores en la Fe.